Buenas tardes a todos. Darles la bienvenida y esperar que aprovechemos pues, este espacio que desarrolla educación continua con esto y otras exposiciones que se están desarrollando. Efectivamente, nosotros también hemos estado trabajando un diplomado en salud, en kinesiología, en salud mental y psiquiatría, y que creo que puede aportar mucho para efectos de los trabajos integrados que se quieren realizar en esta área, que los kinesiólogos puedan ser parte de estos equipos para la atención. Actualmente vivimos una pandemia que es uno de los eventos que están desarrollando son los problemas de salud mental, y que creemos que va a ser otra ola importante de situaciones que se van a ir presentando y que en el corto y mediano plazo van a ir desarrollándose. Hay muchos estudios que se están haciendo a la luz de este tipo de problemas y se ha encontrado que es muy relevante, sobre todo, por ejemplo, estudios en personal del área de la salud que atiende, que ha estado en la primera línea y que han desarrollado eventos de postraumáticos, depresión, angustia, inseguridad y otros temas más que conllevan a patologías de salud mental y posteriormente a problemas psiquiátricos que va a requerir atención también. Hoy se habla de esta ola importante de personas que pueden salir con complicaciones y desarrollarlas. Entonces, nomás eso, darle la bienvenida y esperar que aprovechemos este espacio. Muchas gracias. Profesor Vera, no se le, ¿tiene su micrófono silenciado? Sí, lo puede ver. Sí, ahí estoy. Vera, ahí sí, ahí se la escuchan. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Jairo, por tus palabras de bienvenida. Bueno, lo primero que quiero decir es que es una pregunta bien, si usted lo quiere, provocadora, porque la verdad es que había muchos títulos tentativos y elegí este porque me parece que no solamente llama la atención, sino que además invita a que nosotros reflexionemos sobre un tema de suyo interesante, y es que nuestra formación como kinesiólogos ha carecido, como lo voy a mostrar acá en las primeras diapositivas, de algunos tópicos que a la luz de la contingencia actual no resulta más que decir que es un tema muy, muy relevante y atingente. Pero como les decíamos, nosotros estamos trabajando con esto hace 2 años y por lo tanto avisorábamos que los kinesiólogos podíamos intervenir y hacer intervenciones directas en patología de salud mental. Por lo tanto, voy a hablar algunas cosas muy someras para irme de lleno en lo que nos interesa. Algo de historia de la kinesiología, no pretendo aquí dar una conferencia sobre nuestra historia, que está muy bien documentada por lo demás en archivos del colegio. Algunas estadísticas de nuestra profesión, voy a dedicarme a hablar de algunos decretos y artículos del Código Sanitario que son interesantes, voy a indagar un poquito en las mallas curriculares, voy a hablar de una en particular, y voy a terminar hablando del diplomado y los voy a invitar a concluir conmigo algunas cosas interesantes al respecto. Bueno, lo primero es decir que nuestra carrera nace al alero del Instituto Superior de Educación Física Manual. No sé si todos están en conocimiento, yo creo que a esta altura es casi perogrullo decirlo, porque, como les digo, el colegio ha hecho una muy buena labor en términos de archivos históricos. Esto tiene antecedentes a partir de inicios del 1900, ¿cierto?, con un gabinete de kinesioterapia que se instala recién en el año 1912. Aquí aparece el nombre
de Joaquín Cabezas, que fue su director y fundador de este Instituto Superior de Educación Física y Manual. Y este era un profesor normalista, ¿cierto?, que fue designado por el gobierno para comenzar con las primeras indagaciones en gimnasia terapéutica o gimnasia, lo que llamábamos gimnasia médica. Y se fue a estudiar a Estocolmo y pudo empaparse de los resultados que tenía la terapia física en patologías musculoesqueléticas fundamentalmente. Como les dije, esta va a ser un reconto de algunos hitos, y ya estábamos en el 1910, y este señor, el señor Garcés, es pionero en traer algunas de las máquinas de mecanoterapia más famosas de la época. Esto era obviamente una importación de último nivel. En lo que estamos viendo, un equipo de mecanoterapia de este señor que aparece en la foto, que es Gustav Sanders, el mismo de la rueda de Sanders para hombros, ¿cierto? Y en el año 56 ya tenemos la primera generación de kinesiólogos, lo que históricamente se han llamado los kinesiólogos puros. O sea, no eran profesores de educación física con alguna mención sino que en el año 56 ya tenemos los primeros kinesiólogos en la foto, la primera generación. Y cuando les dije que me iba a referir a una malla curricular, quiero ponerles esta, no sé si ustedes estaban en conocimiento, esta es nuestra primera malla curricular de kinesiólogos, propiamente tal. 4 años de estudio, ¿cierto? Y aquí está dividido en los ramos básicos, preclínicos y clínicos. Y si ustedes siguen esta diapositiva, destacado en rojo, está una asignatura, probablemente un contexto, un curso básico, ¿cierto?, en 4º año, con 1 hora semanal de psicopatología. Yo revisé para esta presentación las mallas curriculares que actualmente están en nuestro país, en las distintas universidades. Es una tarea ardua, porque ustedes saben que son muchas las escuelas de kinesiología que hay actualmente. Algo de eso también vamos a tocar. Y lo más cercano que yo encontré a psicopatología es psicología. Entonces, en nuestra raíz, y contestando un poco y aventurándome algunas respuestas tentativas a la pregunta inicial, tiene que ver también con cómo nosotros miramos la salud mental y la psiquiatría en nuestra formación de pregrado. Y aquí, ya en el año 56, estos primeros egresados, por lo menos tenían 1 hora semanal en el último año de psicopatología, ¿ya? Algo en concordancia con psiquiatría, ¿cierto? Bueno, yendo un poco más y indagando un poco más acerca de una posible explicación, una plausible explicación al por qué nosotros carecemos de esta formación en este tópico en particular, podríamos remitirnos a aspectos jurídicos. Uno de aquellos es el concerniente al decreto 1082 del año 58, no estoy exagerando con el año está bien, está sacado esto de las bases de datos que posee la Biblioteca del Congreso Nacional. Y este es un decreto que, entre otras cosas, lo que hizo fue aprobar el reglamento sobre el ejercicio de la profesión de kinesiólogo, en el Ministerio de Salud Pública y Previsión Social, ¿cierto?, que en instancia gubernamental que aprueba el reglamento sobre el ejercicio de la profesión de kinesiólogo en Chile. Entonces, algo de esto podría eventualmente estar relacionado con este decreto. Revisando un poco este decreto, en el artículo 12, el ejercicio de la profesión de kinesiólogo comprende la aplicación de los siguientes métodos terapéuticos, y aquí en el A y en el B están prácticamente todos los que clásicamente nos definen a nosotros en nuestro quehacer clínico, en la actualidad incluso, ¿cierto? O sea, del año 58 en adelante. Otro elemento, otro cuerpo jurídico que es interesante analizar es el Código Sanitario. Particularmente el artículo 112, que lo que hace en definitiva el Código Sanitario
es definir algunos rangos de acción de ciertas profesiones del área de la salud. Médicos, enfermeras, matronas, odontólogos y químicos farmacéuticos, como ustedes ven, nosotros no estamos incluidos en el Código Sanitario hasta ahora, ¿cierto? María Angélica Sotomayor, una abogada, una destacada abogada y que va a asesorarnos en temas jurídicos precisamente en nuestro diplomado, es miembro de la comisión que está a cargo de la modificación del Código Sanitario, particularmente o añadir un artículo 113 para incluir la profesión kinesiólogo o hacer algunas modificaciones a los artículos que ya están en este código, ¿cierto? Por lo tanto, una de las razones que podríamos esgrimir para explicar esta carencia también por norma o el marco teórico jurídico que y en función del cual nosotros realizamos nuestra actividad en el territorio nacional, ¿cierto? Mucho se ha discutido y tengo colegas que defienden a ultranza y muy vehementemente la posibilidad de ser parte del Código Sanitario, y hay otros, porque somos un cuerpo bastante grande, hay diversas opiniones, hay otros que sostienen que no tiene ninguna trascendencia y que nosotros deberíamos normar nuestras mallas curriculares en pregrado para avanzar en ciertos contenidos. La verdad, y en lo personal creo que no son posturas que sean diametralmente opuestas, por el contrario creo que puede haber una interesante simbiosis en ella. Y he esgrimido algunas razones de las ventajas de estar en el Código Sanitario. POSEI realiza funciones propias y transversales durante todo el ciclo de vida de la persona, por lo tanto estamos en condiciones de estar al lado de los profesionales que se nombran en el 112. El Código Sanitario también nos provee de aspectos jurídicos por los cuales nosotros podríamos velar por la mejor administración en la asistencia para la persona y su entorno, o sea, nos daría mejores herramientas jurídicas al respecto, es decir, es necesario para regular el ejercicio ilegal de la profesión, cosa que en la actualidad no está sancionado. Ustedes no sé si están al tanto de que si hay una persona sin formación académica formal, rigurosa en kinesiología, por lo tanto no tiene un título de kinesiólogo, puede ejercer de kinesiólogo sin penalidades civiles, ni menos del punto de vista penal. Y un reconocimiento como actor permanente dentro de equipos de salud, y tercero, una base para establecer políticas públicas en la mirada de nuestra profesión en términos legales, ¿cierto? El Colegio de Kinesiólogos, a su vez, ha hecho importantes llamados a que nosotros nos integremos. Nuestra actual presidenta es una muy proactiva profesional y colega que ha estado en conversaciones muy importantes a nivel del Congreso Nacional, en varias instancias, particularmente también viendo esto del Código Sanitario. En una de las ponencias del Colegio de Kinesiólogos, se habló mucho de nuestro rol y cómo nosotros podíamos, y cómo nosotros nos enfrentamos, ¿cierto?, a defender, es una palabra dura, pero en términos legales o jurídicos es el apropiado, cómo nosotros defendemos, justificamos nuestro accionar y nuestra inclusión, nuestra eventual inclusión al Código Sanitario, particularmente añadiendo un 113, como les decía, o modificando el 112 existente. Entonces, el colegio ha hecho importantes tratativas en este sentido y ha hablado de que nosotros somos profesionales que estamos en el ámbito de la prevención, de la valoración, de la pre-rehabilitación, de la rehabilitación y la promoción, ¿cierto? En consecuencia, estamos en las mismas condiciones, al menos en prácticas y teóricas, que otros para merecer estar en el código. Algunos de los números que podrían llevarnos a justificar también el hecho de que nosotros tengamos un marco legal que nos faculte, especialmente con el punto que yo hablaba de regular el ejercicio ilegal de la profesión, es que actualmente en Chile tenemos aproximadamente 10 kinesiólogos por cada 10.000 habitantes, ¿no? Un valor que está por debajo del valor OCDE, ¿cierto? Tanto que nos
gusta compararnos con países de esta organización, y si nos comparamos incluso con los médicos, estamos por bajo ellos también. El número de inscritos en la superintendencia también nos puede dar luces de que estamos aproximadamente en un 5% de esta torta con respecto a otros profesionales, ya sea del área de la salud o equivalentes, ¿cierto? Entonces, estos números podrían de alguna forma estar explicando o justificando más bien que nuestra incorporación podría tener algún mérito, ¿cierto? Esto ha llevado también a otro problema que el colegio ha estado muy preocupado, particularmente Alejandro Miret, también docente de nuestra escuela, se hizo parte y fue uno de los profesionales, de los colegas que más levantó la voz en algún momento cuando se dijo que nuestra carrera podía estar también impartida por institutos profesionales, y eso obviamente aumentaba la oferta de profesionales. No voy a hablar de ese tema en particular, pero sí voy a mencionar que el tema de la cesantía en nuestro gremio ha sido una cuestión bastante relevante. ¿Hacia dónde quiero mirar con esto? Quiero mirar hacia lo que al final de nuestra ponencia voy a tratar de poner en punto, y es que muchas veces nosotros, si bien es cierto, esta es una realidad, a la vez somos muy asiduos a formación, ¿cierto? A adquirir formación. Y la formación tiene que ir de la mano también con puestos laborales que nos puedan absorber, ¿eh? Y una de las posibilidades que nosotros estamos mirando es que sea a través de la formación seria y rigurosa, a través de organismos que lo acrediten. Entonces, en ese marco, en ese contexto, nosotros podríamos influir de alguna manera en crear nuevas oportunidades laborales a través de abrir nuevos espacios, tal como se pensó en su momento para el manejo del programa de IRA, ¿no? Entonces, el Colegio Kinesiólogo se refirió a la alta cesantía y lo atribuyó a un exceso de escuelas universitarias y a la poca presencia que tienen estos funcionarios en recintos. Recién veíamos que estábamos alrededor de 6 a 7 kinesiólogos menos por cada 100.000 habitantes en relación a países OCDE, lo que nos coloca obviamente por debajo. Y ese delta también se debe, según expertos, a el poco reconocimiento que hay de nuestra carrera en general. La tasa de titulación, por carrera profesional en estos años, esta es la fuente del Servicio de Salud del MinSal, en 2016, nos hablaba de alrededor de un 40%. Esto podría decir, ¿cierto?, que faltan kinesiólogos, que son pocos los kinesiólogos si nos comparamos con nuestras carreras. Sin embargo, vuelvo a las palabras del expresidente de Alejandro Miret, esto también está acompañado de tasas de cesantía por los motivos que ya habíamos conversado anteriormente. El DENAQUE, que es el departamento que acredita las especialidades, ha reconocido estas que tengo en pantalla acá, y las cito porque, si ustedes se fijan, no tenemos hasta ahora, y esto es una de las cuestiones que hemos discutido con algunos colegas y en algunos grupos de colegas interesados en salud mental, que podría ser interesante incluirlo. Recientemente se formó la Sociedad de Kinesiología en Salud Mental, liderada por Catalina Varas, una colega formada en el extranjero en una técnica de salud mental que vamos a tratar de conversar acerca de ella. Y conversábamos de que sería interesante, junto con estas especialidades ya reconocidas por el DENAQUE, que nosotros pudiéramos incluir alguna que tuviera que ver con psiquiatría y salud mental. Bueno, esto se ha transformado en un desafío. Creemos nosotros que debemos ir tras él, que debemos cumplir con esto y vamos a recoger el guante. La Escuela de Kinesiología de la Universidad de Santiago de Chile, a través de su director, ha querido y ha insistido fuertemente en que la única, o no la única, pero la mejor manera de responder a estos desafíos es con formación seria y rigurosa de nuestros colegas. O sea, nosotros malamente, cuando puse el ejemplo de la inclusión en el código sanitario, nosotros podríamos hacer muchas cosas,
¿cierto? Desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista del lobby, ¿cierto? Que es muy sano, obviamente, pero si no tenemos las competencias y las formaciones para hacer ese reclamo, podría ser un disparo a los pies en el largo plazo. Y es por eso que la premisa que nosotros manejamos dentro de la universidad, y particularmente entre la escuela de kinesiología, es que nosotros debemos ser rigurosos en nuestra formación. Y por eso es que hay razones, tanto administrativas, jurídicas y de formación académica, que podrían sostener el hecho de que nosotros pudiéramos incluir prontamente un programa de psiquiatría y salud mental en el postítulo, y también con miras a integrar algunas de estos conocimientos en el pregrado. Si ustedes se fijan en los pilares de atención clínica actual, nosotros no estamos contemplados. Esto también es materia que hemos discutido con algunos colegas interesados, no solamente en tomar el programa, sino que además con trabajo diario en estas áreas. Aquí los dos pilares más importantes es la psiquiatría y la psicología, ¿no? Se han incorporado nuevos profesionales, nuevos autores, como los terapeutas ocupacionales, como incluso los fonoaudiólogos, con algún resorte directo en el manejo de patología de salud mental. Pero nosotros actualmente no. Han habido algunos avances, sí, es muy notable. De las conclusiones vamos a hablar al final. Entonces, una de las razones importantes es que la atención directa en patologías neuropsiquiátricas presenta evidencia sólida desde el punto de vista científico, ¿no? Y eso es muy importante recalcarlo. Una simple revisión de la literatura los puede llevar efectivamente a que nuestra profesión tiene técnicas kinésicas propias que nos pueden ayudar y que pueden ayudar y ser técnicas coadyuvantes en el manejo directo de la patología de psiquiátrica y salud mental. Podría también, como lo mencionaba antes, ser una interesante ventana de apertura de nuevos horizontes laborales, dada la alta cesantía, y una tendencia a precarizar la labor kinésica como se ha visto en algún tiempo, ¿cierto? Hoy día, dada esta contingencia, nosotros probablemente hemos resurgido, ¿cierto?, como entes claves dentro de la unidad de terapia intensiva, ¿cierto? Pero no es nuestro patrón habitual de consideración desde el punto de vista social, incluso en nuestros pares dentro de los equipos. Si uno revisa la oferta que hay para nosotros, en general nos vemos enfrentados a ofertas como esta, ¿cierto? Donde está dirigido esencialmente a médicos psiquiatras, ¿cierto? Médicos generales, en general al cuerpo médico, a psicólogos, psicoterapeutas, ¿cierto? O profesiones que estén ligadas al ámbito del área de la salud mental. Como bien les decía anteriormente, los dos pilares siempre se llevan la mayor parte de esta oferta y por lo tanto está dirigido hacia ellos. No quiero decir con esto que otras profesiones no tengan cabida, ¿cierto? Estoy pensando básicamente en que si hay algún colega que quisiera formarse en salud mental, va a encontrar un plan general de oferta y este es un ejemplo solamente de un muy buen programa, hay que decirlo, es un muy buen programa, pero no está dirigido exclusivamente a nosotros. ¿Por qué debería estar exclusivamente dirigido a nosotros? Bueno, es una de las cuestiones que quiero discutir con ustedes. Los pilares de atención en salud mental ya están descritos, como les había dicho, básicamente es lo que nosotros conocemos hasta del sentido común, ¿cierto? Debe haber un psiquiatra, debe haber un psicoterapeuta. En atención en salud mental, en atención primaria, está el psicólogo o la psicóloga, que dicho sea de paso, no hacen psicoterapia, sino que hacen un seguimiento de casos, y los casos más importantes los derivan a niveles superiores de atención. La terapia ocupacional, que tiene un rol muy importante, y el trabajo social por los factores biopsicosociales involucrados. ¿Cómo les va a los psiquiatras o nuestros amigos psiquiatras con la terapia antidepresiva basada en medicamentos? Me voy a referir a ello. Este es un trabajo que apareció y que dio, y cuando yo lo muestro es poco creíble, ¿eh? Para aquellos que todavía después de esta presentación tengan algunas dudas,
no tengo ningún inconveniente en mandarle el original. Y esto data ya del 2006, la cosa no ha cambiado en mucho. Digamos. Esto fue estos datos que yo estoy presentando aquí, este gráfico que estoy mostrando, lo traigo a colación porque en lo particular he estado trabajando en un departamento, en un laboratorio, más bien dicho, en la Universidad Católica, dirigido por Nivaldo Nostroza, en el cual nosotros tratamos de instalar un modelo de ratones depresivos para ver cómo les iba a los ratones con nuestros ejercicios. Más allá de los modelos murinos o modelos en ratones, esta evidencia está mostrando lo que ocurre en humanos. ¿Cómo les va a los psiquiatras cuando hacen o prescriben terapia antidepresiva? Y hay un 50% de pacientes que no responden. Hay un porcentaje que está entre el 17 y el 18% que tiene una remisión total. Cuando hablo de remisión total son los pacientes que tuvieron éxito, o sea que revierten completamente el fenotipo depresivo. Y si ustedes suman, en una matemática simple, este otro porcentaje que está acá, más el 50%, nos estaría dando cerca de casi un poquito más del 80%, de pacientes que o no responden o tienen remisiones parciales, o sea, de algunos de los síntomas característicos de la depresión. Y esta es la realidad, y esto es lo que nos enfrentamos en nuestra realidad nacional también. Pues bien, nosotros en kinesiología tenemos una herramienta, a mi juicio, y a lo mejor hay colegas que están formados en fisiología del ejercicio, que fue muy subvalorada en algún momento. Y hay suficiente evidencia, estoy mostrando una bien antigua ya, del año 2013, que postulaba que el ejercicio es una real polipil o la polipastilla, por decirlo así. ¿Y por qué? Se sabe que el ejercicio, particularmente el ejercicio aeróbico, desata una cantidad de fenómenos, de vías de señalización que son responsables de los efectos que nosotros le conocemos a la práctica regular de ejercicio físico. Sobre el que nosotros vamos y tenemos mayor interés, como les voy a mostrar después a aquellos que estén interesados en tomar nuestro diplomado, son aquellos efectos que se producen a nivel del cerebro, ¿cierto? Ustedes conocen los niveles, los efectos que hay, los muy bien documentados efectos a nivel muscular, a nivel metabólico, particularmente el tratamiento de pacientes obesos, dislipidémicos, diabéticos, etc. Nosotros queremos apuntar con la entrada del kinesiólogo a salud mental los efectos que tiene el ejercicio sobre la citoarquitectura cerebral inducida por el ejercicio. Particularmente a nivel de este centro, el hipocampo, ¿cierto? Está mostrando una resonancia nuclear magnética, y aquí lo que se muestra es que el depresivo disminuye el volumen del hipocampo respecto a un control. Este es un paciente depresivo crónico, ¿cierto? Que tiene recaídas, ¿cierto? Por más de 6 meses, y en un adulto le pasa la cuenta, obviamente, a la citoarquitectura del hipocampo, y esto ha sido latamente estudiado. Hay mecanismos que subyacen a esto y que podríamos discutir dentro del diplomado, obviamente, dentro de nuestra módulo. Más de evidencia, ¿cierto? Esto es más, un poquito más molecular. Ustedes saben que hay evidencia que sostiene que el ejercicio desata una serie de aumentos de factores de crecimiento como los que están puestos acá. Lo interesante de esto, y donde quiero hacer el punto, es que está probado que tanto en modelos humanos como en modelos murinos, el ejercicio regular de tipo aeróbico impacta sobre el crecimiento de neuronas y generación de nuevas neuronas que se incorporan a un circuito preestablecido como el hipocampo. En fácil podríamos decir que el ejercicio crónico es el que nos va a llevar, cuando hablo de ejercicio crónico, el que se practica con regularidad, cuando el sujeto sale de esta condición de inactividad, de sedentario. Hay un grupo brasileño que ha aportado muy buenos datos, y la evidencia muestra que después de 6 meses los pacientes pasan a tener esta especie de muda desde lo
sedentario a un sujeto activo, y los reportes hablan, como les decía, de un beneficio a nivel cerebral, aumentando la sobrevida de nuevas neuronas. Yo les quiero mostrar, para finalizar la evidencia, siempre se ha criticado, cuando yo hablo de esto en otros círculos me dicen, bueno, pero la evidencia es controversial, la evidencia es más o menos más, ¿cómo responden a eso ustedes? Bueno, aquí hay un trabajo publicado nada menos que en Science este año, y particularmente hace poquitos días atrás, desde julio nomás. En esta revista yo no estoy mostrando, en esta diapositiva no estoy mostrando el paper, porque obviamente no me da el tiempo, pero estoy mostrando un resumen hecho por estos autores que comentan este trabajo. Para resumir esto, hay una glicoproteína que es secretada por el hígado y que coadyuva junto con otras mioquinas, con otras proteínas, ya sea del músculo o del tejido graso, y tiene efecto, atraviesa la barrera hematoencefálica en murinos y aumenta el volumen del hipocampo. Esta misma situación, este mismo efecto es el que podemos ver en humanos, y usted me dirá, a lo mejor esto no es así, y los estudios han probado de que este mismo efecto visto en murinos se ve también en humanos. Eso con respecto a la evidencia, voy a dejar ahí ese tema porque yo sé que pueden haber preguntas, tengo otra información que quiero mostrarles después de terminado esto. Entonces, ¿por qué los kinesiólogos deberíamos tener formación en psiquiatría y salud mental? Porque podemos intervenir directamente en la patología de salud mental. Hasta ahora a nosotros nos llegaban pacientes psiquiátricos derivados por dolores musculoesqueléticos, respiratorios u otros, pero no resolvíamos o no ayudábamos a resolver al manejo del paciente psiquiátrico, ¿cierto? Poseemos bases conceptuales, teóricas y prácticas que dan cuenta de una formación y técnicas específicas para hacerse cargo de estos pacientes. Hay creciente necesidad por atenciones integrales en salud mental. Esta es estadística que puede ser fácilmente bajada desde banco de datos. Y hay técnicas kinésicas con evidencia científica en alteraciones del ánimo, particularmente aquellas que cursan por baja en el estado de ánimo. Por lo tanto, nuestra universidad y particularmente la escuela se ha hecho cargo de esta necesidad, de esta inquietud en nuestro gremio, y ha creado un diplomado que pretende, en su primera versión, entregar las herramientas básicas y elementales para que nosotros, los kinesiólogos, podamos tener una aproximación bastante seria, rigurosa y basada en evidencia para el manejo del paciente de salud mental, en el orden de salud mental. La oferta la pueden buscar, ¿cierto? La pueden obtener a través de nuestra página web. Este es un diplomado, les voy a contar un poquito del diplomado. Este es un diplomado que tiene 174 horas directas, de docencia directa. Es un programa online. Tiene 115 horas autónomas, de trabajo autónomo. Las clases se inician el 7 de agosto y terminan el 4 de junio del próximo año, son 9 meses. Ahí están los valores. Los invito a revisar nuestra página, nuestras instancias de información a través de educación continua. Yo sé que hay muchas dudas, fui un poquito rápido exprofeso para que dejar paso a las preguntas y a las dudas que tengan nuestros colegas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la presentación, muy clara, muy precisa. Tenemos aquí algunas consultas que han salido en el chat. Las voy a hacer para que tú nos puedas ayudar un poco a darle una respuesta. Dice, la evidencia que se maneja es súper clara, pero mi consulta es, la evidencia en terapia farmacológica por sí sola, dice que es
que no hay mucho efecto. El ejercicio ayuda bastante y las terapias combinadas, ¿qué tal funcionan? ¿Aumenta más? Bueno, para él o la colega, no sé si es Diego Diego. Olivares nos pregunta. Diego, un gusto, buenas noches. Efectivamente, ya esto está muy probado en otros países. Esto es, quizás si está Catalina por ahí nos podría ayudar también. Nosotros firmamos, Catalina firmó el año 2018 un convenio de intención incluso para, no solamente para formar kinesiólogos, sino para dar a conocer la evidencia a nivel nacional de que efectivamente, como dice Diego, la terapia farmacológica más el ejercicio ha tenido muy importantes avances, y toda la evidencia muestra de que cuando tú ayudas, especialmente en patología que cursa con baja en el estado anímico, particularmente depresión. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Se escucha. La dosis de medicamento, el ajuste es mucho mejor, es decir, el profesional, en este caso el psiquiatra, logra ajustar mucho mejor la dosis porque el síntoma depresivo se manifiesta con una intensidad diferente a aquel paciente que está solo con medicamento. El otro resultado importante es que la permanencia del antidepresivo, ustedes saben que el antidepresivo más usado es el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, y cuando se combina con ejercicio, el SSRI tiene una menor permanencia en el tiempo, las dosis son menos altas, o sea, son más discretas, y la recidiva, o sea, la recaída del paciente es de menor cuantía que en el paciente que sigue un régimen solo con fármaco. Por lo tanto, la evidencia también ahí en ese sentido es muy sólida, y esto está demostrado tanto en murinos, cuando se empezó a hacer esto, se empezó a hacer, hay un trabajo muy interesante que se hizo el año 2007, ¿no? Se hizo con unos ratoncitos y se hizo esta mezcla que sugiere el colega. Se dejó un grupo solo con ejercicio, un grupo ejercicio más el fármaco y otro solo con el ejercicio. El que mejor anduvo fue el que mejor resultados tuvo fue el grupo que estaba medicado con ejercicio, y finalmente la propuesta de la misma científica en Noruega fue que estos pacientes siguieran un régimen solo de ejercicio una vez que el fenotipo depresivo ya estaba resuelto. O sea, queda solo el ejercicio por largo tiempo y las recidivas son de menor cuantía y en algunos casos no las ponen existen. Muchas gracias, Roberto. Tenemos 3 preguntas más, así que están bien interesantes. Viviana nos pregunta, dice, en otros países ya está inserto el KLGO, me disculpan, pero no sé a qué se refiere porque la kinesiología no es mi área. Ah, es la sigla de kinesiología, perfecto. La abreviación de kinesiólogo. Sí. Perdón, en esta área. Pregunto a propósito del posible intrusismo profesional que a veces alegan los psicólogos. A ver, nosotros, es un tema gremial al cual nosotros no tenemos por qué no hacernos cargo de él, digamos. Ahora, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de eso? Como la mayoría de las profesiones se hace cargo, digamos. Yo no tengo más elementos de juicio que la evidencia, digamos. ¿Va a haber intrusismo? Obviamente que sí, pues. Sí, lo va a haber. ¿Cómo lo vamos a manejar? Es una cuestión que debemos verla después. No creo que haya que verla a priori, si es que por ahí va la pregunta. ¿Cómo está visto esto en otros países? Yo te podría hablar de lo que me han comentado colegas que están en
Australia, he conversado con algunos de ellos, colegas que están en México, colegas que están en España, colegas que están en Bélgica, y la línea que nosotros queremos seguir es que en principio, ¿cierto? Esto es un principio, aquel profesional que se quiere incluir en un equipo, lo primero que tiene que saber es lo técnico, más allá de los resquemores propios que pueda haber de intrusismo y de lo que en buen chileno se llama el codazo para el lado. O sea, hacerse un espacio dentro de los equipos va a costar, eso no es, desde esa perspectiva nosotros lo tenemos asumido, sabemos que puede pasar, sabemos que va a pasar. ¿Cómo se ha manejado en otros países? Básicamente con lo que estamos haciendo nosotros, con lo que pretendemos hacer nosotros, que es la formación rigurosa, seria y avalada por una institución acreditada. Esa yo creo que es la mejor forma de, y que una vez que el profesional se integre, sepa de lo que está hablando, digamos, no que vaya a preguntar ni ser un ente secundario en la acción, digamos. Nosotros estamos llamados a coadyuvar en un tratamiento, pero de forma rigurosa, digamos. Yo no me imagino otra forma de ver esto que el estudio riguroso, vuelvo a señalar, aunque suene reiterativo, basado en evidencia, en buena evidencia, y hacer uso y buen uso de una herramienta que, como decía yo, en algún momento estuvo subvalorada, como es el ejercicio físico y la dosificación. O sea, es importante señalar que nuestra herramienta tiene una dosis, tiene un fit, ¿no? Una frecuencia, una intensidad, un tipo y un tiempo para ser prescrito. Gracias, Así, el Roberto. intrusismo, en resumen, ¿el intrusismo nos preocupa? No nos preocupa en tanto nosotros estemos bien formados. Las siguientes dos preguntas son relativas al diplomado en sí. La primera de Sebastián dice, bueno, primero te felicita por la excelente exposición y pregunta si el diplomado tendrá en cuenta la línea de estudio de Reich asociado a la salud mental y la sensación corporal. Bien, qué buena esa pregunta, ¿ah? Esa es netamente de nuestro diplomado. Nuestro diplomado tiene 5 módulos. El primero, Ciencias Básicas, Fundamentos Celulares y Fisiológicos, Epidemiología de Salud Mental, Ética y Aspectos Jurídicos en Salud Mental, Clínica Psiquiátrica, y el quinto módulo es el que pregunta el colega o la colega en Kinesiología y Salud Mental, se llama así nuestro módulo. En él se abordan 3 técnicas: conciencia corporal, ejercicio físico aeróbico y terapia psicomotriz, ¿no? Porque esas 3 son las que tienen mejor evidencia, son las que son abordadas directamente por kinesiólogos en todo el mundo, o sea, son kinesiólogos los que realizan la terapia basada en esas 3 técnicas. De particular interés, nosotros vamos a darle a la ejercicio físico aeróbico dosificado en el manejo del estado depresivo. Vamos a ser muy específicos, muy rigurosos en entregar los conocimientos y las herramientas básicas y necesarias para el manejo de los pacientes. Esas son las 3 técnicas que nuestro diplomado va a abordar con diferentes profesionales, partiendo, como les digo, de un módulo de ciencias básicas donde se entregan los fundamentos celulares, moleculares y genéticos que están implicados en el manejo de salud mental a través de estas técnicas. Roberto, y a propósito del diplomado en sí, María Arellano nos pregunta si se van a tratar temas sobre intervenciones en patologías de trastornos psiquiátricos severos, porque ella trabaja en el área y le llama mucho la atención el diplomado, ya que algunos cursos que ha hecho, casi todos se basan solo en demencia o depresión.
No, acá hay la lista de enfermedades neuropsiquiátricas es importante. O sea, si uno toma el DSM-5, por ejemplo, el Manual Estadístico de Enfermedades Neuropsiquiátricas o Psiquiátricas, hay una importante lista de patologías. Obviamente este diplomado no las abarca todas. De lo que sí le puedo contestar a la colega es de que en nuestro cuarto módulo, Clínica Psiquiátrica, que está a cargo de 2 psiquiatras, van a ver no solamente patología leve, moderada, ¿cierto? En los contextos leve y moderados. Se va a manejar, se va a hacer un énfasis especial en el manejo del paciente complejo en psiquiatría. ¿Cómo nosotros lo abordamos desde kinesiología? Obviamente es un manejo integral, en equipo. Nosotros nunca vamos a pretender con este diplomado que el kinesiólogo es el que va a manejar y va a resolver la patología de forma aislada. Y en ese contexto, entonces, hemos hecho un énfasis muy especial en los 2 psiquiatras que nos acompañan, la doctora González, el doctor Guajardo, nuestro exdecano, en abordar la patología en los 3 niveles de complejidad que esta tiene, leve, moderado y severo. Cuando hablamos de severo, el paciente que tiene un importante manejo integral de la patología. No sé si hay alguno de nuestros colegas que está acá que le ha tocado asistir al manejo de un paciente de condiciones en patología severa. Son casos bastante dramáticos. Y sí, nuestro diplomado abarca patología de ese orden. Y del diplomado también nos pregunta Elena Méndez, que dice que no alcanzó a leer bien cuáles eran los profesionales del área de la psiquiatría y la psicología y la neurología que estarán presentes en el diplomado. Ya, un segundito, voy a contestar con esta. Este es un resumen de nuestro diplomado que se envió por redes sociales recientemente. Si hay alguna persona, esto está disponible y ya está en las redes, está en nuestra página Cierta Educación Continua. Y aquí están los profesionales que nos van a acompañar. Particularmente nuestra colega nos está preguntando por los psiquiatras, ¿cierto? Está Humberto Guajardo, él es nuestro exdecano, es el especialista en psiquiatría adulto, particularmente en adicciones. Y está la doctora, creo que la dejé por acá, está Daniela González Astorga, ella es médico y psiquiatra, especialista, tiene una especialidad clínica en psicogeriatría, ¿no? Estos 2 son los psiquiatras que están a cargo del cuarto módulo de clínica psiquiátrica, ¿ya? Aquí hay una importante horas destinadas al manejo para que todos nosotros, quienes asistamos al diplomado, tengamos una visión muy acabada, muy detallada del manejo psiquiátrico en patología de salud mental. ¿Cómo es que el psiquiatra maneja, o la psiquiatra en este caso, manejan estos pacientes en los distintos niveles que acabamos de ver? No sé si contesto con eso la pregunta de la colega. Me imagino que sí, Roberto, porque queda bastante claro lo que pusiste ahí también, cuáles van a ser los docentes. Y hay una pregunta que se ha repetido, específicamente el perfil. ¿A quién está dirigido este programa? ¿Para qué personas? ¿Para qué profesionales? Está dirigido exclusivamente a kinesiólogos, kinesiólogas, egresados de universidades reconocidas por el Estado de Chile, y hemos incluido también kinesiólogos que estén en el extranjero, kinesiólogos extranjeros formados en otros países, obviamente con los respectivos respaldos. Esta también ha sido motivo de pregunta en otras charlas que habíamos tenido anteriormente con otros colegas, y la invitación es abierta, como les digo, a todos los kinesiólogos y kinesiólogas. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con este programa? Estamos recogiendo una inquietud
de muchos colegas de tener formación académica en esta área. ¿Por qué? La mayoría, si no todos, la gran mayoría de los kinesiólogos que actualmente está trabajando en un hospital psiquiátrico o está trabajando en la atención primaria y tiene interés en el manejo de patología de orden neuropsiquiátrico, generalmente el equipo de salud que lo acompaña considera al kinesiólogo en las áreas más clásicas de desarrollo y no en las áreas, y no en el área particular de salud mental. Con esto quiero ser muy claro, al final de este diplomado, nuestros colegas que tomen este diplomado van a ser capaces de coadyuvar en la resolución directa de patología neuropsiquiátrica. Para eso se están formando a nivel de un diplomado, ¿cierto? Nuestro interés, obviamente, es seguir avanzando en los grados de especialización, ¿cierto? Y de formación de postítulo o posgrado, y eventualmente podríamos pensar en un magíster en psiquiatría y salud mental, pero son planes que nosotros tenemos en virtud de cómo vayamos avanzando con este diplomado. En lo concreto, este diplomado entrega esa herramienta y vamos a tratar de entregar la mejor evidencia disponible. Gracias, Roberto. Ya en honor al tiempo, vamos a hacer la última pregunta que resume un poco toda la exposición. Romina Sepúlveda nos dice, entonces para responder a la pregunta de por qué nuestros kinesiólogos carecen de formación psiquiátrica, ¿hay evidencia entonces? Bueno, por eso partí diciendo que era una pregunta bastante inquisidora, provocadora. Yo siempre he sostenido, y con el doctor Vanegas hemos hablado muchas veces de esto, y con colegas dentro de la escuela, de que cuando uno postula y dice que hay una carencia de algo, ¿cierto? Uno debe responder a esas carencias con un programa, con una actitud proactiva, y la mejor forma que se tiene en la academia es ofrecer un programa que pueda tener como objetivo la formación rigurosa de los colegas. ¿Por qué nosotros deberíamos formarnos en salud mental? ¿Por qué nosotros no tenemos esta formación? Después de darle harta vuelta en discusiones, yo creo que no nos hemos hecho cargo de esta área por desconocimiento, porque es novedoso en alguna forma, porque tradicionalmente esto se ha manejado desde los aspectos, como vimos, jurídicos, con un estándar de la visión, con una mirada bien clásica del manejo en salud, liderado por el médico, ¿cierto? Por el médico subespecialista en este caso. Y se ha dejado de lado, como se han dejado de lado otras áreas. Ustedes ya vieron, en el año 56 nosotros teníamos incluido un ramo chiquitito de 1 hora semanal de psicopatología. Si ustedes revisan las mallas, eso probablemente sea una clase o 2 clases de psicología o de algunas otras asignaturas como salud mental. Pero en lo riguroso, en lo concerniente al manejo directo, cuando nosotros salimos de la universidad, la mayoría de nosotros sale muy bien formado en áreas clásicas, pero no en áreas más novedosas o más nacientes o eminentes como las que estamos proponiendo nosotros. En consecuencia, debemos formarnos porque no tenemos las capacidades, ni los conocimientos, ni las herramientas para integrarnos actualmente en equipos consolidados de manejo de salud mental. Perfecto. Gracias, Roberto, por la respuesta. Roberto, también agradecer tu presentación muy clara, muy interesante el tema, muy provocador, como bien dices tú. Ahí se les compartió el link. Si quieren tener más información del diplomado, pueden hacer las consultas directamente a través de nuestro sitio web.
Y bueno, antes, para ir cerrando, queremos invitarlos también cordialmente a nuestra próxima sesión de formación abierta USACH, que se va a realizar el próximo jueves, 30 de julio, a las 7 de la tarde, y se denomina Gestores de una atención de calidad o enemigos de nuestros pacientes. Esta charla magistral va a estar a cargo de la académica Margarita Consuegra, también de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Y bueno, con esa invitación queremos también que por favor, antes de que se desconecten de nuestra plataforma, que puedan contestar una muy breve encuesta de 1 minuto, no les va a llevar más que eso, que va a aparecer en sus pantallas. Por favor, son 3 preguntitas y con eso damos por finalizado nuestra charla magistral online a cargo del profesor Roberto Vera. Bueno, Roberto, ahí mientras terminan ahí de responder la encuesta, agradecerte nuevamente tu Muchas gracias. participación y colaboración, y a la Facultad de Ciencias Médicas. También está presente nuestra vicedecana de vinculación con el medio de la facultad, Jessica Alfaro, así que al equipo también de Educación Continua, y bueno, esperamos que haya sido de su agrado y les haya gustado esta clase magistral, y los esperamos para nuevas iniciativas de este tipo que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales y en la página de educacioncontinua.cl. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Dani, ¿eres tú? ¿O es otra Daniele? Es nuestra Daniela, diría yo. Sí, que parece que hay que apagar la grabación desde Zoom.
el de Facebook Live.